mejor día, bendecidos hermanos, a un nuevo estudio del Ministerio Gracia y Verdad de Jesucristo. Soy Alfonso Ortiz, colaborador de Jesucristo. Saludamos a todos los hermanos que hoy nos están sintonizando por todos los medios y los declaramos reinando en vida. Les ruego que nos des un like a nuestra página de Facebook y se suscriban a nuestro canal y que visiten también nuestra página www.graciayverdadjesucristo.com y así puedan acceder a nuestra biblioteca de estudios. También nos pueden llamar al teléfono más 506 8722 1158. Repito, más 506 8722 1158. Y también nos pueden escribir al correo graciayverdadjesucristo@gmail.com y con gusto responderemos sus inquietudes. El tema de hoy es una sola fe. Existen muchas formas de fe que pueden tener las personas, ya sea en diferentes dioses, creencias, personas o incluso en trabajos o sistemas humanos. La diversidad de tipos de fe puede llevar a la confusión y a la división. Por eso era de suma importancia la llegada de una sola fe para que se dé la unidad dentro de los creyentes. De ahí que la fe es un tema central en el mensaje de Pablo y en el Nuevo Testamento. La enseñanza de Pablo se centra en la idea de una fe única y compartida por todos los creyentes en Jesucristo. Primero tenemos que hacer una distinción importante de la fe como un esfuerzo humano demostrado por las personas en los relatos bíblicos y la concepción de la fe como un don perfecto de Dios en el Nuevo Testamento. Vamos a explorar más a fondo esta diferencia. Abraham es considerado el padre de la fe tanto por su gran fe personal como por su papel crucial en el plan redentor de Dios. Su vida es un testimonio de confianza y obediencia a Dios y su linaje es el canal a través del cual Dios trajo al Mesías, Jesucristo. La fe de Abraham fue contada por justicia. Ya a través de Jesucristo, todos los creyentes son justificados por la fe. Esta fe, que es un don de Dios, no solo justifica, sino que también une y transforma a los creyentes, cumpliendo la promesa hecha a Abraham de que su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. La fe en el Antiguo Testamento y la historia de Jesús. La fe a menudo se presenta como una respuesta humana a la revelación de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Pacto dice, el justo por su fe vivirá. Está en Habacuc 2:4 dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En el contexto de Habacuc, el justo por su fe vivirá significa que aquellos que son justos vivirán, o sea, serán preservados por su fe y confianza en Dios, incluso en tiempos de adversidad y juicio. La fe en este contexto es una confianza perseverante en la fidelidad de Dios a sus promesas, a pesar de las circunstancias difíciles. Esta fe puede variar en tamaño y fortaleza, y Jesús frecuentemente comenta sobre la calidad de la fe de las personas. Por ejemplo, Él dice, hombres de poca fe. Jesús a menudo reprende a sus discípulos por tener poca fe. Por ejemplo, está en Mateo 8:26, cuando los discípulos están asustados durante la tormenta en el mar, Jesús les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? También este tipo de fe puede ser una fe grande. En contraste, por ejemplo, Jesús elogia la fe de la mujer cananea. En Mateo 15:28 dice, Jesús le dice a la mujer cananea, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Aquí Jesús reconoce la fe personal y persistente de la mujer y del centurión romano, también como dice en Mateo 8:10, indicando que su fe es grande. La fe también puede ser aumentada. Los discípulos reconocen que su fe puede ser insuficiente y piden a Jesús que le aumente su fe. Eso está en Lucas 17:5. Ahora, la fe en el Nuevo Testamento está como un don de Dios. En la carta a los Hebreos se dedica todo el capítulo 11 para hablar de la fe y empieza diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y sigue hablando de tantos hombres de la fe que sobresalieron en la historia, pero al final el escritor termina diciendo en el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros.
En los escritos de Pablo a menudo habla de una fe que había de venir. Este concepto se refiere a la revelación y realización de la fe en Jesucristo, el Mesías prometido, que cumple todas las promesas del Antiguo Testamento. Un pasaje clave para entender esta idea está en Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 26. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, tradicionalmente un ayo en la cultura grecorromana era un esclavo de confianza encargado de la educación y supervisión de los hijos de una familia. Este tutor se aseguraba de que los niños aprendieran las lecciones necesarias, los guiaba moralmente y protegida hasta que llegaran a una edad adulta. El ayo no era el maestro en el sentido académico, sino más bien un guía, protector, que velaba por el bienestar en el desarrollo del niño. Entonces, aquí Pablo compara la ley como ese ayo, que tiene la tarea de cuidar y guiar a los niños, en este caso al pueblo de Dios, revelando un estándar de justicia, haciendo consciente al pueblo de su pecado. Era una preparación para la venida de Cristo. Con la venida de Cristo y la revelación del Evangelio de la Gracia, esa función de la ley quedó obsoleta. Los creyentes ya no necesitan el ayo porque han alcanzado la madurez espiritual a través de la fe revelada. Ahora la relación directa con Dios a través de Jesucristo sustituye la función del ayo. Esta fe nueva y plena en Cristo es accesible a todos los creyentes, sin distinción de judío o gentil, mujer o hombre. Esta fe es un don. En las epístolas de Pablo se enfatiza que la fe que salva no es una mera capacidad humana, sino la capacidad de tener esta fe es un don de Dios, es una obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Esta perspectiva subraya que la salvación es completamente obra de la gracia de Dios, desde la fe inicial hasta la vida continua con Cristo. Eso podemos leer en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí Pablo aclara que la fe misma es un don de Dios, no algo que los seres humanos pueden generar por sí mismos. La fe en la justicia y la salvación en el nuevo pacto. En el nuevo pacto, Pablo utiliza Habacuc 2:4 para enseñar que la justicia que agrada a Dios no se obtiene por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. La fe es el medio por el cual los creyentes reciben la justicia de Dios. También podemos leer en Romanos capítulo 3, versículo 21 al 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. También en sus cartas Pablo argumenta que la fe en Jesucristo es el medio en el cual los seres humanos son justificados y salvados. Romanos 3, capítulo 2, 24 al 20. En Romanos 3, versículo 22 al 24 dice: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación por la fe es un tema recurrente en Pablo. La fe no solo es el medio para recibir la justicia de Dios, sino que también es accesible para todos sin distinción, lo cual refuerza la idea de una sola fe universal. Pablo cita también a Habacuc 2:4 en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento, en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38. Esta cita se usa para expresar la centralidad de la fe en el Evangelio de Jesucristo. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En Gálatas 3:11 dice:
y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y en Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. La fe como vida. En el nuevo pacto, vivir por la fe no solo significa ser justificado, declarado justo por la fe. Pablo también describe la fe como una forma de vida en continua confianza en Dios. Esta fe es la obra completa de Cristo y su promesa de vida eterna. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí Pablo expresa cómo la fe transforma la vida del creyente con Cristo, viviendo en ellos y guiando cada aspecto de su vida. Una sola fe. Pablo enfatiza repetidamente en la unidad de la fe cristiana. En Efesios 4, versículo 4 al 6 dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Este pasaje subraya la unicidad y la unidad de la fe cristiana. La una sola fe. Es la creencia común en Jesucristo como Señor y Salvador, una fe que une a todos los cristianos en un solo cuerpo. La fe viene por el oír. Pablo enfatiza que la fe se origina a la hora de escuchar el mensaje del Evangelio. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este versículo subraya que la fe no es un esfuerzo humano autónomo, sino una respuesta a la proclamación del Evangelio. La predicación de la palabra de Dios es el medio por el cual las personas escuchan el mensaje de salvación y responden a la fe. Pablo también hace hincapié en la importancia de predicar el verdadero evangelio. Para él, el mensaje de Cristo crucificado y resucitado es central y no debe ser alterado. En Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 9 dice, Pablo advierte contra cualquier distorsión del evangelio, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo defiende la pureza del evangelio porque es a través de este mensaje auténtico que las personas pueden escuchar y responder en fe. Cualquier alteración del mensaje pone en riesgo la verdadera fe y la salvación de los oyentes. En Romanos 10, capítulo 14 y 15, Pablo plantea una serie de preguntas retóricas que destacan la necesidad de la predicación para que la fe sea posible. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Estas preguntas subrayan una cadena de eventos que lleva a la fe. La predicación del Evangelio, la audición del mensaje y la creencia en Cristo. Sin la proclamación del verdadero mensaje de la gracia, es poco probable que la fe pueda surgir en el corazón de las personas. Conclusión. La enseñanza de Pablo sobre la fe se centra en la llegada de la fe de Cristo, la cual se manifiesta en los creyentes, la cual reemplaza la ley como medio de justificación y guía espiritual. Esta fe unifica a todos los creyentes en un solo cuerpo y es el fundamento de la justicia y la salvación. Esta fe no solo justifica y salva, sino que también crea una nueva comunidad donde todos los creyentes son uno en Cristo. La fe cristiana, según Pablo, es un don perfecto de Dios basada en la fidelidad y obra de Cristo y es esencial para la unidad del cuerpo de Cristo. Esta fe permite a los creyentes superar divisiones y vivir en la unidad que refleja el amor, el propósito y la obra redentora de Dios en el mundo. Además, la fe es vista como una forma de vida que transforma, que establece una relación continua con Dios a través de Cristo. La insistencia de Pablo en una sola fe destaca la unidad y la universalidad de la fe cristiana, llamando a todos los creyentes a vivir en armonía
y bajo una misma creencia en Jesucristo. Que tengan un excelente día. Recibo que los ojos del entendimiento han sido abiertos en muchos de los que están viendo este programa, sabiendo que la fe de Cristo se manifiesta en cada uno de nosotros y por eso ya no vivimos nosotros, sino que Cristo es el que vive dentro de nosotros. Por eso no andamos con temor, sino en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Debemos estar seguros y en reposo, sabiendo que tenemos una poderosa cobertura espiritual que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Nos vemos en el próximo programa de Ministerio Gracia y Verdad de Jesucristo. Y por favor, compartan estos programas para que otros puedan disfrutar de las riquezas en Jesucristo. Hasta pronto.